Vamos a seguir con el apartado de enfermedades cardiovasculares, bueno, vasculares, y vamos a ver tres principales. Lo que vamos a abarcar va a ser la hipoxia, la isquemia y el infarto, después la enfermedad cerebrovascular hipertensiva y por último la hemorragia intracraneal. Estas van a ser lesiones cerebrales que van a ser secundarias a alguna alteración del flujo sanguíneo. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con las generalidades de hipoxia e isquemia, bueno, e infarto. Y estos van a ser secundarios a una alteración del riego y la oxigenación del tejido del sistema nervioso central en el cerebro y pueden ser focal o global. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el focal y el global. La siguiente, por favor. Entonces, primero a definir qué es hipoxia y qué es isquemia. En el Robbins mencionaba que la hipoxia se trata de una presión parcial baja de oxígeno y del deterioro de la capacidad de transporte de oxígeno o inhibición del consumo de oxígeno por los tejidos. Y la isquemia es un agotamiento del ATP en donde se pierde el potencial de membrana esencial para la actividad eléctrica neuronal y esto va a inducir a lesión de las células. La siguiente. Entonces, en cuanto a la isquemia cerebral global, ven que les habíamos comentado que, bueno, les había comentado que era global o local. Vamos a tener que va a ser una reducción generalizada de la perfusión cerebral y se va a dividir en tres porque va a tener una sintomatología diferente de acuerdo a qué intensidad se presente. Vamos a tener la intensidad leve, que este va a provocar un estado confusional posisquémico y este sí va a tener una posible recuperación completa sin lesiones tisulares irreversibles, aunque en el libro también mencionaba que ya podía entrar dentro de que se pueden presentar lesiones que sí ya no van a ser irreversibles, entonces como que bueno, hay un pequeño desacuerdo ahí. En la intensidad grave van a presentar los pacientes muerte neuronal diseminada con independencia de la vulnerabilidad regional. Los pacientes que van a sobrevivir van a quedar en estado vegetativo persistente y también van a presentar o pueden presentar muerte cerebral con signos de lesión cortical difusa irreversible. Van a presentar también daño en tronco del encéfalo y ausencia de reflejos y estímulo respiratorio. Y esto se va a generar por falta de perfusión cerebral. También vamos a tener otra clasificación que ya no es intensa bueno, grave o leve, que va a ser el infarto de zona limítrofe. Y esta principalmente se va a localizar en regiones del cerebro o médula espinal distales o que son más distales a la circulación. Y se van a encontrar principalmente en los límites de los territorios arteriales entre la arteria cerebral anterior y la media. También a tener que van a aparecer episodios de hipotensión seguidos. A la siguiente, por favor. En cuanto ya entrando de lleno a la isquemia focal, esta principalmente va a ser, y se va a producir tras una reducción o interrupción del flujo en una zona localizada del cerebro o por oclusión arterial o hipoperfusión. Esta va a ser, pues, ahora sí que más localizada. Cuando la isquemia se va a mantener, va a aparecer un infarto en el territorio del vaso comprometido y el tamaño, la localización, la forma del infarto van a ser lo que van a determinar la duración de la isquemia y la calidad del flujo sanguíneo colateral. Eh, la siguiente, por favor. Ok. Em, esta enfermedad va a ser suficiente para producir un infarto cerebral y justamente van a tener tres causas principales, que va a ser la embolia, la trombosis y los procesos inflamatorios. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Aquí les dejo una imagen en donde les menciono las principales causas de isquemia. Vamos a ver la isquemia global, pues más a detalle más adelante. En cuanto es a la trombosis, se va a presentar en el 40% de los casos de isquemia y va a ser causado principalmente por aterosclerosis de vasos grandes. Esta se va a romper la placa de ateroma y va a formar un trombo. Entonces esta va a ir hacia los vasos sanguíneos y va a ocluir los vasos pequeños, que nos puede provocar, por ejemplo, un infarto lacunar, que vamos a ver más adelante.
También vamos a tener lo que es la embolia. Este va a ser, se va a presentar en el 20% de los casos y principalmente van a, bueno, pueden afectar principalmente a la arteria cerebral media, pero vamos a ver también más adelante que también a la arteria carótida interna. Entonces, este principalmente, los émbolos son una pieza de material circulante, ya sea un coágulo de sangre, tejido graso, bacterias, que van a circular por el torrente sanguíneo y van a bloquear el vaso. Entonces, estos nos pueden provocar un embolio cardíaco, por ejemplo, una fibrilación auricular, em, trombas auriculares y los émbolos infecciosos, endocarditis bacteriana. Y bueno, también vamos a tener la isquemia cerebral global, que va a ser causada principalmente por hipoperfusión sistémica, y esto causada a la vez por shock o aterosclerosis. También puede ser causado por hipoglucemia o hipoxia grave. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, en la isquemia cerebral focal, eh, como causa de la embolia, van a ser principalmente afectada la arteria carótida interna y la incidencia va a ser igual en ambos hemisferios. También se pueden alojar en los vasos que van a ramificar las zonas de estenosis luminal preexistentes. Y bueno, aquí les dejé una imagen de hemorragias diseminadas en la sustancia blanca. En la siguiente, por favor. También vamos a tener la trombosis, que esta principalmente va a ser asociada a aterosclerosis, como ya les había comentado, y va a provocar bifurcación carotidia, y esta también nos va a dar el origen de la arteria cerebral media. Entonces, esta va a producir un estrechamiento de la luz progresiva y va a progresar a una fragmentación de trombo o embolización distal, y así es como este va a terminar. La siguiente, por favor. En cuanto a los procesos inflamatorios, en general pueden causar estenosis luminal con oclusión o infartos cerebrales solitarios o múltiples, y van a estar causados, pueden ser por sífilis o tuberculosis, y estos nos pueden causar vasculitis infecciosa de pequeños o gran calibre. También vamos a tener laringitis primaria del sistema nervioso central, que se va a dar principalmente por una inflamación que afecta a los vasos parenquimatosos y subaracnoideos del calibre pequeño. Y nos va a dar inflamación crónica, células gigantes multinucleadas y destrucción de la pared vascular. Y también he mencionado en el libro como ejemplo la angitis granulomatosa del sistema nervioso, que nos va a dar encefalopatía difusa, disfunción cognitiva y va a mejorar con esteroides e inmunosupresores. La siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a lo que es el infarto, vamos a tener dos divisiones, que va a ser con hemorragia o sin presencia de hemorragia. En la presencia de hemorragia vamos a tener que pueden ser hemorragias petequiales, múltiples o confluentes, y va a ser secundaria a una isquemia de reperfusión. Y en los no hemorrágicos se pueden detectar en fases iniciales. La siguiente, por favor. Entonces, siguiendo ya con con la morfología de la isquemia cerebral focal, macroscópicamente bueno, vamos a dividir macroscópicamente y microscópicamente qué es lo que vamos a encontrar. En el macroscópicamente, bueno, en ambos vamos a dividirlos por tiempo de evolución. En el macroscópico, el libro lo dividía en 6 horas, en donde a partir de 6 horas va a haber una lesión irreversible y el tejido se va a modificar un poco. A las 48 horas se va a empezar a ver el tejido pálido, blando y tumefacto, y se va a difuminar a la región corticomedular. Ya cuando van pasando días, del día 2 al 10, el cerebro se va a tornar gelatinoso y friable, y los límites entre el tejido normal y el tejido anómalo van a estar poco definidos y se van a volver más claros en medida en que se va resolviendo la lesión. En el día 10, a partir del día 10 hasta la semana 3, se dice que el tejido se va a licuar y va a dejar la cavidad llena de líquido recubierta por tejido gris oscuro, y se va a reabsorber en todo el tejido muerto. Aquí les dejé una imagen de más o menos cómo va a quedar ya para del 10 a la semana 3.
La siguiente, por favor. En cuanto a microscópicamente, también lo vamos a dividir por tiempo y vamos a tener que en las primeras 12 horas, aquí les voy dejando ejemplos, va a predominar un cambio isquémico neuronal, va a haber edema citotóxico y basógeno y se van a perder las características tintoriales habituales de la sustancia blanca y la sustancia gris. También vamos a tener a las células endoteliales y las gliales, así como los astrocitos, se van a ver más edematosos y las fibras mielínicas van a comenzar a desintegrarse. La siguiente, por favor. En cuanto va pasando el tiempo y llegamos a los 2 días o 48 horas, vamos a ver una notoria migración de neutrófilos que después va a desaparecer o va a ceder al final. También vamos a tener monocitos circulantes y la microglia activada. También vamos a tener que que los macrófagos que contienen productos de la degradación de la mielina o eritrocitos van a persistir durante meses o años, pero aquí es donde se van a empezar a presentar. La siguiente, por favor. En la primera semana, entonces vamos a tener que ya vamos a ver a astrocitos, ay, aquí me faltó una S, astrocitos reactivos. em, Y a medida de que avanza la fagocitosis y la licuefacción, los astrocitos de los bordes de la lesión van a aumentar de tamaño. Entonces se van a dividir y se van a desarrollar en una red prominente de extensiones citoplasmáticas. La siguiente, por favor. En cuanto a los meses, ya pasando meses, se va a producir una respuesta de los astrocitos y va a dejar de una densa trama de fibras gliales mezcladas con capilares nuevos. También en la corteza cerebral vamos a ver que la cavidad va a estar separada de las meninges y el espacio subaracnoideo por una capa de tejido gliótico derivado de la capa molecular de la corteza. Y justamente es lo que les dejé en la imagen siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, a la derecha vamos a encontrar una imagen característica de gliosis reactiva. Entonces se van a ver numerosos núcleos de manchas, no sé, rodeados de áreas no teñidas. Entonces van a estar como núcleos desnudos, o sea que van a estar dispersos, pues no tienen un cuerpo que los envuelva. También vamos a tener en el lado de la izquierda una imagen característica de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces vamos a tener que aquí se nota la decoloración bilateral debajo del cuerno posterior del ventrículo lateral. Se divide en varios, bueno, ahí se dividen en varios numeritos. En el uno vamos a ver el territorio de la arteria cerebral anterior. En el 2 vamos a ver a la arteria cerebral media. En el 3 a la posterior. Y vamos a tener también señalando el hipocampo, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral y el surco cingulado. Entonces, pues esta decoloración marrón va a ser el resultado de infartos tromboembólicos. La siguiente, por favor. Ah, Pasando al siguiente subtema, vamos a tener la enfermedad cerebrovascular hipertensiva y estos principalmente se van a deber a efectos de la hipertensión sobre el cerebro. Vamos a tener tres subtemas, que va a ser los infartos lacunares, las hemorragias en hendidura, la encefalopatía hipertensiva. La siguiente, por favor. Entonces, iniciando con los infartos lacunares, vamos a tener que van a ser causados principalmente por la hipertensión y esta va a afectar a las arterias y arteriolas penetrantes profundas que van a irrigar principalmente a los ganglios basales o ajá, como el núcleo lenticular. Vamos a tener también afección, bueno, que van a irrigar al tálamo, la cápsula interna, al núcleo caudado y la protuberancia y la sustancia blanca profunda. Estos van a desarrollar esclerosis arterial y entonces lo que va a pasar es que se van a ocluir. En la clínica, al ocluirse estas arterias, vamos a encontrar pequeños infartos cavitarios solitarios o múltiples lagunas que se llegan a ver en formas de lagunas, por eso se les dice así, y van a tener em, un tamaño menor a 15 milímetros de ancho. Vamos a tener como característica microscópica la pérdida de tejido y más la gliosis.
las lagunas silentes o sintomáticas y el ensanchamiento de espacios perivasculares. La siguiente, por favor. También vamos a tener las hemorragias en hendidura, que estas van a ser principalmente definidas como roturas de vasos pequeños y también van a ser causadas por la hipertensión. Estos van a romper los vasos pequeños y van a generar pequeñas hemorragias. Entonces, vamos a tener que esta rotura va a condicionar la reabsorción de hemorragias y van a dejar una cavidad en forma de hendidura. Esta va a estar rodeada de una zona de color pardo y en el microscopio se va a ver principalmente una destrucción focal de tejido, macrófagos con pigmento y gliosis. La siguiente, por favor. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, esta se va a definir como un síndrome que ocurre con hipertensión maligna, produciendo una disfunción cerebral difusa manifestada por cefalea, confusión, vómitos, convulsiones y puede llegar a coma. Entonces, el Robbins lo dividía en tres, en qué es lo que podemos ver post-mortem, lo que nos puede generar, si es que pues ya no es post-mortem, puede ser la demencia vascular y esto puede progresar a una enfermedad de Binswanger. Entonces, en la parte de post-mortem vamos a, a observar edema cerebral y necrosis en arteriolas cerebrales. Vamos a tener hipertensión crónica y múltiples infartos bilaterales en áreas como la corteza y los ganglios basales. Les digo que pueden desarrollar demencia vascular o por los infartos múltiples y esta pues nos va a generar problemas de memoria, de la marcha y síntomas pseudopulvares, déficits neurológicos focales y va a estar relacionada con varias enfermedades vasculares como la aterosclerosis cerebral y la esclerosis arteriolar por hipertensión crónica. Y también vamos a tener la enfermedad de Binswanger, que esto va a hacer que el daño que ya se creó por los microinfartos va a afectar a la sustancia blanca subcortical con pérdida de mielina y axones. Y esto es importante porque se debe diferenciar clínicamente de las enfermedades que van a afectar a la sustancia blanca. Em, Vamos a ver que se va a presentar principalmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas eh, y este va a aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. En la siguiente, por favor. Entonces, vamos a seguir con el tercer subtema, en la hemorragia intracraneal. Esta puede localizarse en cualquier parte del sistema nervioso central y vamos a tener la subdural o epidural, que se va a asociar a traumatismo, y la intraparenquimatosa y subaracnoidea, que va a estar asociada a enfermedad cerebrovascular. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con la hemorragia intraparenquimatosa, que esta se va a definir como ruptura de un vaso pequeño en el cerebro, causando síntomas neurológicos de aparición súbita, o también se le va a llamar ictus. Este va a ser provocado, bueno, principalmente la hipertensión va a debilitar las paredes vasculares mediante las alteraciones como la aterosclerosis, como ya les había comentado, o la aterosclerosis hialina, y va a aumentar la probabilidad de ruptura de este vaso. Entonces, abajo pues les dejo una imagen en donde podemos ver en la imagen de la izquierda una aterosclerosis hialina o una imagen característica de aterosclerosis hialina. Y en la otra, aterosclerosis hiperplásica en la parte de la derecha. Y la señala con la flechita. También esta hemorragia intraparenquimatosa nos puede causar microaneurismas de Charcot-Bouchard, que van a ser pequeños aneurismas en vasos menores de 300 micrómetros, que también van a ser susceptibles a ruptura y principalmente se van a presentar en los ganglios basales. La siguiente, por favor. Esta principalmente se va a originar, como ya habíamos dicho, en los ganglios basales, pero específicamente en el putamen, del 50 al 60% de los casos. También se puede presentar en el tálamo, en la protuberancia y también en los hemisferios cerebelosos, pero estos con mayor rareza. En cuanto a la morfología, vamos a tener que inicialmente se van a mostrar hemorragias agudas, que van a presentar sangre extravasada que comprime el tejido cerebral. Después, en las fases tempranas, vamos a tener muestras de sangre coagulada,
rodeada de tejido cerebral, afectando por anoxia y edema. Y con el tiempo estas áreas de hemorragia se van a convertir en cavidades con bordes marrones descoloridos. Y ya por último, el edema se va a resolver y van a aparecer macrófagos cargados de hemosiderina y lípidos y astrocitos reactivos que van a proliferar en el borde de la lesión. Entonces, en la imagen de la izquierda, les puse una hemorragia hipertensiva con rotura del ventrículo lateral, entonces es lo que se ve como en la de hasta la izquierda. Y en la de en medio vamos a tener un depósito amiloide de una arteria cortical. Y hasta la derecha vamos a tener una micrografía electrónica que va a mostrar material osmiófilo granular. La siguiente, por favor. También vamos a tener la hemorragia subaracnoidea y aneurismas oculares rotos. Y esta va a ser principalmente la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, los aneurismas oculares rotos, como específicamente, em, en alguna arteria cerebral. Se dice, bueno, tenemos el polígono de Willis y dependiendo en dónde esté esta hemorragia, es lo que nos va a dar, uno, la sintomatología y qué tan grave va a estar. Entonces, bueno, ahí se los dejé. Principalmente se van a presentar en el 40% en la arteria comunicante anterior, en el 20% en la arteria cerebral media y más bien en el 20% la arteria comunicante posterior y en el 34% va a estar en la arteria cerebral media. Estos aneurismas oculares rotos van a ser el tipo más frecuente y son más frecuentes en la circulación anterior, pero principalmente se diferencian en que normalmente producen un infarto cerebral en lugar de una hemorragia subaracnoidea. La siguiente, por favor. En cuanto a los aneurismas oculares rotos e isopatogenia, estos van a tener forma redonda y sacral. Em, Normalmente va a ocurrir en las uniones de los vasos del círculo de Willis. Van a tener factores de riesgo que van a ser condiciones genéticas como una enfermedad renal poliquística autosómica dominante, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, portación aórtica, hipertensión, fumar, que sea de raza afroamericana el paciente, que tenga mayor edad, hiperlipidemia. La siguiente, por favor. En cuanto a la morfología, vamos a tener que antes de romperse, el aneurisma sacular va a ser una evaginación de paredes finas que, como ya dije, están en el polígono de Willis y su tamaño va a variar entre 2 a 3 milímetros, con una superficie de color rojo intenso y la pared translúcida. Después vamos a tener que la pared del aneurisma va a contener placas de ateroma, calcificaciones y trombos. Después, cuando ya ocurre la rotura, suele ocurrir en el vértice del saco y va a estar extravasando la sangre hacia el espacio subaracnoideo o el tejido cerebral. Y la estructura del aneurisma va a carecer de músculo liso, ya por último, y la lámina elástica en el saco, que está compuesta por íntima hialuronizada y una capa de adventicia. Entonces, de este lado les dejo cómo se vería un aneurisma de saculares rotos. Y la siguiente, por favor. Ah, y bueno, esto sería todo por enfermedades vasculares.